Si me preguntan, si me critican. Y ya con nosotros nuestro querido padre Isidro Bautista, con su espacio Conociendo la Doctrina Católica. Entre alegrías. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes. Buenos días. A través de esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, pues queremos entrar en contacto, en comunión con ustedes a través de este programa Conociendo nuestra Doctrina Católica. La experiencia de conocer, crecer a nivel de formación, poder avanzar y afianzar más nuestra experiencia de vida de fe. De manera que es una oportunidad que se nos da para crecer cada día de manera espiritual y de igual manera para aprender, conocer, para poder tener fundamento, base de lo que es nuestra vida, nuestra fe cristiana católica. Hoy vamos, hermanos, hermanas, a iniciar este espacio poniendo en manos del Señor a través de la oración nuestra vida. Sé que cada uno ahí donde está, en su trabajo, en el camino, en la casa, donde están, pues han iniciado ya el día con esa actitud de oración, de apertura al designio, al proyecto de Dios. Pero no está de más nueva vez poner a través de la oración nuestras vidas en las manos del Señor. Vamos pues a disponernos a través de esta oración, unirnos más a la experiencia del amor del Padre. Buen Dios, Señor nuestro, que acompaña siempre nuestro peregrinar en este mundo, que dirige las voluntades, la mente, el corazón de cada hombre, de cada mujer. Queremos abrirnos a ti, Señor, y a la docilidad, a la acción de tu Espíritu Santo, para que obres en cada uno de nosotros, para que mueva nuestro interior, para que nos lleves a poder cada día dar pasos hacia una experiencia de comunión, de fraternidad, de amor contigo y con los hermanos. Sigue derramando, Señor, en nosotros tu gracia. Sigue fortaleciendo y acompañando a aquellos que están débiles, aquellos que necesitan más, Señor, de ti, de tu presencia. Aquellos que están atravesando por momentos duros en sus vidas, en su familia. Acompaña, bendice, dirige, Señor, el peregrinar de cada hombre, de cada mujer. De manera especial, Señor, confiamos a ti nuestros jóvenes. Esos hijos, esas personas que son vulnerables ante un mundo tan cambiante, ante tantas ofertas y cosas que va planteando, presentando el mundo como bien, pero que son signos del mal. Queremos, Señor, pedirte por todos los jóvenes, como esa oración que tú, Señor Jesús, hiciste al Padre antes de tu ascensión, pidiendo por la iglesia, por los apóstoles, por aquellos creyentes. Tú decías, Señor, te ruego por ellos que están en el mundo, pero no son del mundo. Y no te pido que los retires del mundo, Señor, sino que los preserves de todo mal. Asimismo, Señor, queremos pedir por los jóvenes, para que tú lo preserves, lo libres de todo mal y los lleve a vivir cada día más su vida, su compromiso, su experiencia de fe y de aceptación de ti en su caminar. Haz que sean dóciles a los consejos y orientaciones de los padres, que puedan acoger, acatar cada una de las palabras, enseñanzas y experiencias de vida que los padres quieren inculcar en los hijos.
para que así puedan cada día crecer y vivir más en ti y en comunión de amor en la familia. Bendice, Señor, acompaña y protege a nuestras familias. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos ese espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Vamos a seguir avanzando en nuestro espacio de formación. Recordemos, estamos viendo el símbolo de nuestra iglesia, símbolo de Nicea y de los apóstoles. Y decíamos que en el símbolo de los apóstoles, decíamos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Ya veíamos toda esa realidad que se nos presenta sobre la iglesia. Esa iglesia fundada por Cristo, esa iglesia que peregrina en este mundo y que a través de la jerarquía, los laicos, la experiencia de vida consagrada, pues van abrazando esa experiencia de vida que el Señor ofrece. La misión de la jerarquía de la iglesia, que es esa misión de poder enseñar, santificar y gobernar, toda esa realidad de esa constitución jerárquica de la iglesia que ya habíamos visto. Todo eso pues es parte de esa iglesia a la que decimos que creemos en la iglesia. Esta iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Decimos entonces que creemos en la comunión de los santos. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La realidad de la comunión de los santos. ¿Qué significa? ¿A qué nos lleva esa realidad de la comunión? Esa comunión de los santos. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica en este símbolo de los apóstoles, añade entonces el símbolo la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior, que es la iglesia. Por eso decíamos que vimos ya esa parte de creo en la iglesia. La iglesia como una, santa, católica, apostólica, toda esa realidad que estuvimos viendo, esa constitución jerárquica de la misma iglesia, todo esto. Entonces, decimos que este artículo, esta parte que vamos a ver de la comunión de los santos, dentro de esa realidad, entonces, viene siendo como una explicitación, una manera de decir de otra forma, de una manera más llana, más clara, todo lo anterior, lo que habíamos dicho sobre la iglesia. Porque, ¿qué es la iglesia? Sino la asamblea de todos los santos. Eso es la iglesia. La comunión de los santos es precisamente la iglesia. Es ella misma, es esa realidad. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Porque formamos un solo cuerpo en Cristo. Por esto es necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, claro está, ya que Él es la cabeza. Entonces, está esa realidad, esa comunión, la comunión de la iglesia, la comunión de los santos, de todos los miembros
teniendo a Cristo, claro, como el primero, el principal, más importante. Esa comunión de bienes de la iglesia que tenemos. Y Cristo, el miembro más importante, por ser Él la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y una comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia, decía Santo Tomás. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Miren qué hermoso lo expresa esa experiencia de lo que es nuestra iglesia, esa comunión con todos. No es solo una realidad de una comunión entre nosotros, entre los de mi grupo, una comunión entre los miembros del grupo de oración o de los que compartimos y vivimos una experiencia de vida, sea a través de la renovación carismática o de retiro de Emaús, cursillo de cristiandad. No, no es solo con eso, la comunión es con toda la iglesia, porque todos formamos en Cristo un solo cuerpo. Y esos bienes espirituales, esos bienes de la iglesia, todo eso que se nos da, entonces se pone en común. Claro, fundamentado en Cristo, que es la cabeza nuestra, que es la cabeza de la iglesia. La expresión comunión de los santos tiene entonces dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas santas, la comunión de los santos, y comunión entre las personas santas. Esos dos significados. Entonces, comunión en las cosas santas, las acciones, las obras, las cosas santas, la experiencia de nuestra vida. Pero también la comunión entre las personas santas, los que van llevando un mismo estilo de vida, una experiencia de formación, de vida, de fe, todo eso. Entonces, la comunión entre ellos. Lo que es, por tanto, lo que es santo, entonces, para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias, en las liturgias orientales, en el momento de la elevación de los santos, donde antes de la distribución de la comunión, los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, la koinonía, esa comunión en el Espíritu Santo, y comunicarla al mundo. Entonces, todas esas expresiones y manifestaciones de la gracia que se nos transmite, se nos da, es para poder comunicarla, darla al mundo, a los demás, para poder transmitirlo, darlo a conocer, comunicar esa gracia a los demás, a todos aquellos que nos rodean. Por tanto, hermanos, hermanas, tenemos que mirar a dónde nos quiere llevar el Señor a través de esto. Y fíjense que esa realidad de la comunión de los santos no se refiere solo a aquellos que están ya, que han sido elevados a los altares, que ya están reconocidos y exaltados en la iglesia como santos. No, no se refiere solo a eso. Esta comunión de los santos se refiere también a aquellos que actúan y van caminando en este mundo y van buscando adecuar su vida a un estilo o experiencia de santidad.
como ya veíamos lo que se nos decía, que la expresión comunión de los santos tiene entonces este doble significado estrechamente relacionado. Comunión de las cosas santas, las experiencias, las vidas, las cosas, entonces la ponemos en común, en comunión con ellas, pero también la comunión entre las personas santas. O sea, las personas que van caminando y van tratando de asumir y de poner por obra esas cosas santas. Vamos a seguir avanzando entonces, hermanos, hermanas, y vamos a ver entonces la comunión de los bienes espirituales. Porque decíamos que es entrar en comunión, la comunión con todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestra experiencia. Y todos los creyentes, decíamos, formamos un solo cuerpo. El bien de los unos se comunica a los otros. Entonces, por eso es necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Y esos bienes espirituales son lo que tenemos que ver, cómo entramos en comunión con esos bienes espirituales, tomando en cuenta que Cristo es la cabeza. Y el bien de Cristo es también comunicado a todos los miembros de la iglesia. La comunión de los bienes espirituales. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Miren por dónde empieza esa experiencia de comunión espiritual. Esa comunión en los bienes espirituales. Ya desde esa comunidad primitiva, desde el inicio de la iglesia, desde ahí empieza esa comunión de los bienes espirituales. En ese inicio, en ese entonces, la iglesia, los creyentes, aquellos que iban abrazando el estilo de vida en Cristo, que iban abrazando la fe, que iban creyendo en Él, entonces se reunían, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Participaban en esa experiencia de vida. Como decíamos, esa comunión de los santos que lleva a participar de las cosas santas. Comunión en las cosas santas, pero también entre las personas santas, entre la misma experiencia de vida de fe que iban llevando ellos. Por eso decimos que esta experiencia de la comunión de los bienes espirituales inicia con esta experiencia de la comunidad apostólica, aquellos primeros creyentes, aquella iglesia naciente, que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Esa comunión en esas experiencias. La comunión en la fe, entonces, la fe de los fieles es la fe de la iglesia, recibida de los apóstoles, que es un tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Entonces, ahí empieza, esos bienes espirituales empieza por esa comunión en la fe. La fe de los fieles, esa fe de la iglesia que fue recibida de los apóstoles. De igual manera, seguimos avanzando viendo esa experiencia de comunión de los bienes espirituales. Le decíamos comunión en la fe y ahora vemos la comunión en los sacramentos. Fíjense que dentro de esa realidad de la experiencia de nuestra comunión como cristianos católicos,
Tenemos una misma fe, ya lo decía el apóstol, una fe, un bautismo, un solo Dios, que es nuestro Padre y que es Padre de todos. Esa comunión, una sola fe, un solo bautismo. Pero de igual manera, en nuestra iglesia, como cristianos católicos, pues es la misma realidad. Entonces, los puntos de comunión. Y decíamos que esta experiencia de comunión en la iglesia empieza desde la iglesia primitiva, desde los apóstoles. Ahí empiezan esos puntos de comunión, que según el libro de los Hechos, los apóstoles se reunían para asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, desde ahí, partiendo de ahí, entonces la iglesia va teniendo y va desarrollando esos puntos de comunión. Comunión en la fe. Entonces, miren qué importante es esto, hermanos, hermanas. Tenemos un punto común, la experiencia de la fe. Y por eso decía el apóstol, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que es Padre de todos. Comunión en la fe. De tal forma que no importa tus dones, tus carismas, tus talentos, no importa tu forma de estilo y experiencia de vivir tu fe, tenemos una sola fe. Es una sola fe que tenemos, que profesamos. A través de unos que sean a través de pastoral social, uno a través de la Legión de María, grupos consagrados al Inmaculado Corazón de María, a través de la Orden Franciscana, Seglar, a través de la Renovación Carismática, Cursillo de Cristiandad, de Emaús, no importa, pero tenemos una misma fe, comunión en la fe. Este es el punto de comunión que tenemos, una sola fe. Y esto entonces debe unirnos. Pero de igual manera, tenemos una realidad de comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los sacramentos. Y dice, claro, especificado, sobre todo el bautismo, que es como esa puerta. Es como esa puerta que se abre para que todos entremos por ella y entremos a esa experiencia de comunión. Esa experiencia de comunión con los hermanos a través de la iglesia, a través del sacramento del bautismo. Por eso los sacramentos nos llevan a todos a vivir, a tener esa comunión. Porque todos participamos de esa misma gracia que se nos da desde el bautismo. Y todos a través de los sacramentos vamos identificándonos, vamos viviendo, vamos abrazando este estilo, experiencia de vida en Cristo. Por eso, el fruto de todos los sacramentos, se nos dice que el fruto de todos los sacramentos pertenecen a todos. No se nos da a un sacramento, el bautismo tiene un fruto para mí, otro fruto para el otro. No, los frutos de los sacramentos son para todos. Y todos estamos llamados a participar y vivir esa misma experiencia de fe, vivir esa experiencia de fraternidad y recibir los frutos de esos sacramentos. Por eso entramos todos en comunión de los bienes espirituales que a través de la fe, a través del bautismo, se nos van dando. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse también a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión
a su culminación, al punto más cumbre, más alto, la Eucaristía. Entonces, todos los sacramentos nos llevan a esa experiencia de comunión con Dios, nos comunican, nos unen a la experiencia de la vida que el Padre nos ofrece. Todos los sacramentos nos llevan a esa experiencia de comunión. Y este nombre de comunión, por eso lo podemos aplicar a todos los sacramentos. A través de ellos entramos en comunión. Claro, en la Eucaristía decimos, entramos en comunión con Dios. Nos unen a Dios, cada uno de los sacramentos. Pero no a mí, a mi grupo solo y al otro no. Porque decíamos ahorita que de esa experiencia y gracia de los sacramentos todos participamos. Pertenecen a todos los bienes, esos frutos de los sacramentos pertenecen a todos. De tal forma que todos entramos en comunión. Todos participamos de esa misma experiencia de vida de fe. Claro que la Eucaristía, decíamos, es ese sacramento, la Eucaristía, asume este nombre como más propio para ella. La Eucaristía, que de cualquier otro modo, más que los otros, porque ella es la que lleva a su comunión, a esta comunión, a su punto más cumbre, más alto, la Eucaristía. Porque al recibir este sacramento, nos hacemos uno en Cristo, nos unimos. Bien, seguimos avanzando y vemos entonces la comunión de los carismas. La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. No es para provecho particular, personal mío, es para provecho común de la Iglesia. De tal forma que esos bienes que se nos transmiten, esos bienes que se nos dan, que se comparten, son para el bien común, esos dones, carismas, talentos que el Señor pone en nuestras manos. Es para el bien común, es para el bien de la Iglesia, para el bien de la comunidad. Entonces, estamos viendo estos puntos de comunión. Comunión en la fe, comunión en los sacramentos, comunión en los carismas. Y también entonces seguimos viendo, y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa comunión lleva también a la fraternidad. Todo lo tenían en común. Hechos 4:32. Todo lo que poseen el verdadero cristiano, todo lo que posee el verdadero cristiano, debe entonces considerarlo como un bien en común de los demás. Y debe estar dispuesto a ser diligente para socorrer al necesitado. Y la miseria al necesitado, y socorrer también a aquel que está en la miseria, a ver la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Un administrador de los bienes del Señor. El cristiano. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos envueltos en nosotros solos, porque actuamos de manera egoísta. Pensamos solo en nosotros. Sin embargo, la primera comunidad cristiana, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32, que todos lo ponían en común. El que tenía tierra, esto, el otro lo vendía, lo ponía en las manos de los otros. Toda esa realidad del compartir. Hoy, de igual manera, nosotros como cristianos estamos llamados también a tener esos sentimientos de compartir, de fraternidad.
todo lo que posee el verdadero cristiano lo debe considerarlo como un bien en común con los demás. Y es que realmente así debe ser. Y son esas actitudes. Es que si yo tengo un calmante, una pastilla, un calmante, y al vecino le duele la cabeza, pues ese calmante no debe ser mío, debe ser para aquel que lo necesita. Un instrumento de trabajo, un libro, algo, cualquier realidad, cualquier cosa que... Entonces, para compartir, para poder socorrer y ayudar al otro. Es ver que esos bienes que Dios me ha dado no son míos, sino que son de Dios. Yo soy un administrador de los bienes del Señor, decía. Entonces, todo esto debe llevarnos a poder cada día despertar esos sentimientos de amor. Otra parte es entonces la comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, dice el apóstol Pablo, como tampoco nadie muere para sí mismo. Romanos 14:7. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. Entonces, no es para nosotros mismos, nadie debe vivir para sí mismo. Es vivir para Él, que está en el hermano, que está en el que sufre, que está en el hambriento, que está en aquel que pasa frío, aquel que tiene una situación difícil. Es vivir para Él, no para nosotros mismos. Entonces es poder tener esos sentimientos de caridad, de amor. Y dice, claro, también la palabra de Dios, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. 1 Corintios 12, 26, 27. Entonces San Pablo muestra ese sentido de unidad en cada uno de los acontecimientos, en el sufrimiento, en el dolor, pero también en el gozo, en la alegría, en la celebración gozosa. Estamos llamados a estar unidos en comunión, en la caridad, en todo ambiente, en todo gesto, toda experiencia de vida. La caridad entonces no busca su interés. El amor no busca su propio interés, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13:5. No busca su propio interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. De manera que en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que en ellos se funda en la comunión de los santos. Todo, entonces, de igual manera, la realidad de nuestras faltas, nuestras limitaciones, puede dañar esta comunión. Cualquier acción errada en nuestra vida puede dañar esta comunión, la comunión de los santos. Toda esa experiencia de comunión que estamos llamados a vivir. Miren qué hermoso, hermanos, hermanas, eso que nos lleva a ver la comunión de los santos. Y recuerden lo que decía ahorita, que por eso se manifiesta que esta comunión de los santos no es solo de aquellos que ya no están en este mundo. No, en la caridad es también de aquellos que van buscando vivir en la vida de santidad en este mundo, en su peregrinar. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a pausar ahora brevemente, vamos a hacer una pausa. Les pido que no se aparten ahí de la emisora María Evangelizadora Radio. Sigan ahí en sintonía, que en breve continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Sé que vamos a escuchar esa canción, Católico Soy, que nos lleva a poder seguir en comunión con todos nuestros hermanos, donde vivimos una misma experiencia de fe a través de los sacramentos y de nuestra vida cristiana.
No se aparten de la emisora, en breve continuamos. Si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas. Y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino. Porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito. Porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también
de Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Bien, mis hermanos, hermanas, continuamos en este espacio de formación, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno que están ahí, siguen en sintonía con nosotros y que tienen también ese deseo de seguirse formando, seguir creciendo, conociendo nuestra iglesia, nuestra doctrina, lo que es el fundamento de nuestra experiencia de vida de fe. Pues estamos viendo, recordemos, haciendo una mirada hacia atrás, la realidad de lo que es nuestra iglesia. Creo en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Pero también creemos en ella, en la comunión de los santos. Y eso, al decirlo así, decía ahorita, parecería como que la comunión de los santos son aquellos que ya están en el reino de los cielos. No, es la comunión entre las cosas santas, pero también entre las personas que van viviendo y caminando por esa realidad de vida, de santidad. Y ya veíamos esos puntos de comunión, esos puntos de comunión que tenemos, que aunque tenemos diversos carismas, ministerios, servicios, actitudes, espiritualidad, manera de vivir nuestra fe, pero tenemos esa comunión en la fe. Tenemos una comunión en los sacramentos que nos unen y nos llevan juntos a Dios. La comunión en los carismas. Y también veíamos la experiencia de la comunidad cristiana, comunión en la caridad y la comunión todos lo tenían en común. Entonces estamos viendo esa realidad de la comunión de nuestra iglesia. Vamos a ver entonces la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra, que ahora sí se refiere como nosotros, peregrinos en la tierra, en comunión con aquellos que ya están, que completaron su peregrinar y que están allá ante la presencia de Dios. Vamos a ver entonces los tres estados de la iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y sea destruida la muerte y tenga sometido todos sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos. Mientras acontece eso, esa realidad la realidad de la iglesia, de que venga, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles, allá sea aniquilada la muerte en su totalidad y tenga sometido todo. Entonces, sus discípulos, los hijos de Dios, los que peregrinamos, estamos en este mundo, entonces unos peregrinan en la tierra, los vivos, otros ya difuntos. Se purifican entonces, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, Dios que es uno y trino, tal cual es. Miren entonces, esos tres estados de la iglesia: los que peregrinamos en la tierra, aquellos difuntos que se purifican, que están en estado de purificación, y otros que están ya glorificados, ya contemplando claramente a Dios. Son esos tres estados. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo. Cantamos el mismo himno de alabanza
a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. No importa, por eso estamos viendo esa comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. Aquellos que ya completaron su peregrinar en la tierra y están o en estado de purificación o de contemplación ya directo, contemplando a Dios claramente en el cielo. Entonces, pero no importa en cuál lugar estemos, no importa en qué grado o modo diverso participamos todos en el mismo amor a Dios y al prójimo. Todos. Pero estamos en comunión. Estamos ahí unidos todos. Por eso todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia, la iglesia de Cristo. Unos peregrinos en la tierra, otros en estado de purificación y otros ya contemplándole a Él en su reino. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Esa comunión de todos. Por eso, en nuestra iglesia, en nuestro caminar, estamos unidos. Y miren, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y recuerdo en clase, en la clase nos decía un profesor en el seminario y le preguntamos nosotros. Él nos decía que él celebraba días que no tenía algún programa de misas, algún día, él celebraba la Eucaristía. La celebraba en su habitación. Y nosotros le decíamos, pero padre, ¿y usted solo? Dice, no, es que no estoy solo. Estoy en comunión con la iglesia. No es solo, es con la comunión de los santos. Los santos, en comunión con la iglesia. Es la iglesia que celebra. Y mire, a nosotros nos llamaba la atención en ese momento de formación. Y miren a lo que se refiere claramente, esto que nos dice, que esa experiencia de comunión no se interrumpe. La unión de los miembros de la iglesia peregrina en la tierra con esos hermanos que ya han partido de este mundo no se rompe. De ninguna manera se interrumpe esa comunión, porque seguimos un mismo proyecto de vida, de fe. Seguimos con la mirada fija todos en alcanzar esa plenitud de vida en Cristo, llegar al encuentro total con Él. Y esos lazos de comunión pues no se interrumpen, no se rompen. La iglesia sigue adelante. La intercesión de los santos. Veamos primero los tres estados de la iglesia, ya lo vimos. Ahora vamos a ver la intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Entonces, entramos en comunión con los santos y contamos con la intercesión de ellos, la intercesión de los santos. Que miren lo que es, que por el hecho de que los del cielo ya están más íntimamente unidos a Cristo,
pues ellos consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad y no dejan de interceder. No dejan de interceder. Miren, tenemos esos abogados, esos intercesores, esos que ya han dejado este mundo y están allá. Ellos están en comunión con nosotros y no dejan de interceder y presentan por medio del único mediador de entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, los méritos que ellos adquirieron en la tierra. Y esa solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Todo eso nos ayuda. Por eso, miren cómo nos decía Jordán, no llores, no lloren. Les será más útil después de mi muerte y les ayudaré más eficazmente que durante mi vida, decía Santo Domingo. Ya moribundo, le decía a sus hermanos. Miren qué hermoso, no lloren. Les seré más útil después de mi muerte y les ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Qué hermoso. Claro, muchas veces no lo comprendemos. Santa Teresa del Niño Jesús, que nos decía, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Miren qué hermoso. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. O sea, en el cielo, cuando esté allá, pasará ese tiempo lo pasará haciendo el bien sobre la tierra. Intercediendo ya esa realidad, ayudando, socorriendo. Eso es referente a la comunión de los santos. Esa realidad de intercesión de los santos en nuestra vida. La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos muertos, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia, que es camino, esa unión de toda la iglesia en el Espíritu, se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Por eso, así como la unión entre los cristianos todavía es camino, nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia. Todo eso es hermoso, hermanos, hermanas, seguir profundizando, viendo esa realidad de la iglesia, esa experiencia de comunión que tenemos con aquellos que ya han partido de este mundo, la comunión entre la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. Bien, mis hermanos, hermanas, pues vamos a concluir ya este espacio por hoy. Vamos a terminar. Les invito a que cada semana estén ahí, estén atentos, que sigamos profundizando, sigamos conociendo más nuestra iglesia, nuestra doctrina católica, para que así podamos formarnos acorde con lo que es el designio del proyecto de Dios. Pues les invito a que siempre estén unidos a través de María Evangelizadora Radio, en comunión con nosotros, con nuestra iglesia, nuestro peregrinar, y así vivamos más íntimamente nuestra experiencia de fe. Vamos a pedir al Señor que Él acompañe siempre nuestro peregrinar, acompañe nuestra vida y nos ayude a poder nosotros cada día ser mejores. Les informo me han creado unos jóvenes, me han creado un canal de YouTube, de manera que ya prontamente a través de José estaré
compartiendo con ustedes el enlace para que puedan suscribirse ahí, puedan unirse también a cada uno de los espacios de formación que a través del mismo voy a desarrollar en medio de nuestro peregrinar. Demos gracias al Señor, hermanos, hermanas, por su presencia, por su gracia, por su amor. Démosle gracias a Él por todas las bendiciones que derrama en nuestras vidas. Que sea el Señor que nos conceda siempre poder caminar por esas sendas de bien, que nos lleve a vivir siempre esa relación de comunión con Él, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, esa comunión de los santos, y que así testimoniemos que formamos una sola iglesia, fundamentados en una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Dios que es Padre de todos. Sea el Señor que nos acompañe y vamos a implorar a Él que derrame su bendición en nosotros y en nuestras familias. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, concluimos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes. Dios les bendiga. Que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas. Y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino. Porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito. Porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa
También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Continuamos, mis hermanos, aquí en La Realidad a la Luz de la Fe a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu